Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección del canal donde vamos a estar conociendo juegos de mesa que aún no salen oficialmente o que están próximos a salir o, como el caso del juego de hoy día, próximos a iniciar una campaña de cofinanciamiento. Es el caso de La Doctora Motus y los Cordis de la editorial Boreal, que ellos hicieron llegar esta copia, así que muchas gracias a ellos por el envío. Y van a iniciar su campaña oficial a través de la página Berkami el día 15 de abril. E incluso el mismo 15 de abril van a poder acceder a una copia del juego a un precio aún más reducido del que ya va a estar, así que invitados e invitadas desde ya a revisar ese contenido. ¿Qué es La Doctora Motus y los Cordis? Es un juego de mesa centrado en las emociones. La Doctora Motus es una especialista en robótica, una científica que ha programado sus robots con emociones, y la intención es poder identificar qué robot podría llegar a identificar mejor las emociones de la Doctora Motus. Para ello tenemos distintas tarjetas como placas de imágenes, tenemos algunos chips coprogramados con distintas habilidades y diferentes situaciones. En el contexto de juego, lo que nos interesa es que las placas de imagen tienen distintas representaciones gráficas que pueden estar asociadas a distintas emociones. Va a depender obviamente de cada una de las personas que lo vea y lo interprete, que es un poco el sentido del juego. Algunas cartas de desafío que les vamos a estar explicando enseguida, pero lo primordial es esto que tenemos aquí. Situaciones divididas en 4 categorías que vamos a estar leyendo una a una a través de los diferentes turnos y vamos a intentar identificar qué emoción estaría sintiendo la Doctora Motus. Situaciones que pueden ser sociales, familiares, de la escuela, o de salud o de autocuidado. Entonces, para iniciar el juego, vamos a determinar primero qué categoría queremos jugar, si fácil o difícil. Si queremos jugar en un sentido más fácil, elegimos las amarillas, y un poco más desafiante, las rojas. Estos chips son programados en cada uno de nosotros, que básicamente son algunas representaciones de emociones, pero por el reverso tienen habilidades especiales. Esa habilidad nos puede permitir jugar con un poco más de cartas, robar más cartas y elegir algunas, pero en esencia lo que nos interesa es lo que aparece aquí en el reverso, qué habilidad vamos a tener para poder jugar de mejor manera y buscar ser el ganador o ganadora. Porque esta versión tiene un modo competitivo, pero además un poco más adelante vamos a revisar su versión cooperativa. Esta es la versión base del juego. Entonces vamos a entregar una de estas a cada jugador, suponiendo que vamos a ser 4 jugadores. Y además vamos a entregar 5 de estas cartas placa de imagen a cada uno de ellos. Las cartas tienen diseños que se pueden interpretar de distintas formas, con distintas imágenes, distintas situaciones. Algunas son más bien simbólicas, otras representan personas directamente y tienen distintas características. Revisamos también si es que algún jugador o jugadora tiene la habilidad de empezar con algunas cartas de más, pero por ahora para el ejemplo vamos a repartir 5 a cada uno de ellos. Vamos a elegir a un jugador inicial que se sugiere sea el jugador más joven y ese jugador va a representar a la Doctora Motus. Y la Doctora Motus va a dar lectura a alguna de estas 4 tarjetas que están en la parte superior de las situaciones. Supongamos que va a elegir situación social. Tiene 2 desafíos cada una de las cartas. La idea es elegir o la de arriba o la de abajo. Y si es que se llegasen a acabar las cartas, vamos a poder después dar lectura a las que ya se hayan acabado desde la otra mirada. Si elegimos la de arriba y se acaban estas, después podemos elegir la de abajo cuando volvamos a jugar. Ningún problema. Y estas situaciones son bastante simples, algunas cotidianas, otras más específicas, pero tienen que ver con situaciones de acuerdo al contexto de cada una de ellas. Y en ellas vamos a encontrar una pregunta. ¿Cómo me sentiría si o cómo me siento cuando? Por ejemplo, esta dice, ¿cómo me siento cuando me propongo escribir un cuento? O un compañero de curso me dice que soy su mejor amigo o amiga. Supongamos que la Doctora Motus en este caso eligió esa pregunta. ¿Cómo me siento cuando un compañero o compañera de curso me dice que soy su mejor amigo o amiga? La vamos a dejar aquí a la vista. Estas solamente eran de ejemplo, no se sacan todas, se saca solamente una. Y los demás jugadores van a tomar una carta de placa de imagen de su mano y la van a entregar a la Doctora Motus boca abajo. Muy similar a lo que se ve en Dixit. En este caso vamos a elegir una de ellas que nosotros creemos representan mejor esa situación. Pero aquí viene el truco, no es cómo me sentiría yo, sino que el ejercicio es cómo se sentiría la Doctora Motus. Lo que en niveles de dificultad a la hora de expresar emociones tiene un alcance muy distinto. A veces la expresión de emociones propias es un tanto compleja y el reconocer emociones en otro también es complejo. Así que poder trabajarlo a través de un contexto de juego es bastante agradable en ese sentido, sobre todo si vamos a estar trabajando con niños o niñas. Entonces cada uno de ellos va a elegir una de sus cartas. Se la va a entregar a la Doctora Motus
Y la doctora Motus obviamente no va a poner una de sus cartas, las va a barajar y las va a revisar. Y en este caso va a identificarlas y va a decidir cuál de ellas le convence más o cuál de ellas representa mejor a su criterio lo que quería decir esta pregunta. ¿Cómo me siento cuando un compañero o compañera me dice que soy su mejor amigo o amiga? Quizá, por ejemplo, podría ser esta carta, que si bien puede ser algo positivo, a la vez es un poco una carga emocional, porque ser el mejor amigo de alguien implica hartas cosas. Así que la doctora Motus va a elegir esta carta. Vamos a identificar cuál de los jugadores había puesto esta carta. Supongamos que fue este jugador de aquí. Y este jugador de aquí se lleva esta carta para representar que ya tiene un punto. Además, la doctora Motus no ganó puntaje en este turno, pero tiene la opción de leer una carta de desafío. Y las cartas de desafío son exclusivas para la doctora Motus. Y en este caso le va a dar lectura, opcionalmente, insisto. Y dice, por ejemplo, cuéntale a los demás algo que te haya alegrado esta semana. Por ejemplo, ayer me llegó una caja con juegos de mesa. ¡Yay! Perfecto, eso me alegró. El resto va a discutir si está de acuerdo o no está de acuerdo. También pueden expresar algunas opiniones de cómo se sienten ustedes realmente. Va a depender de lo que quieran conversar y cómo esté dispuesto a conversar también el grupo. La idea tampoco es forzar la expresión de emociones. Y en este caso la doctora Motus se llevaría un punto representado por una carta cualquiera que va a robar desde aquí y la va a dejar sobre sí. Esta carta se va hacia abajo. Todos los jugadores recuperan cartas hasta tener 5 o si es que su habilidad especial dice que pueden tener más, algunos dicen que pueden tener 6 por ejemplo. Las cartas de imagen que no hayan sido seleccionadas se van al descarte y empieza una nueva ronda. Pasamos al jugador de la izquierda y ese jugador de la izquierda ahora va a ser la nueva doctora Motus. La doctora Motus nuevamente va a elegir una de estas cartas, va a dar lectura, van a seleccionar después todos los demás jugadores una carta de su mano. La doctora Motus va a elegir cuál de ellas representa mejor esa sensación o esa emoción y se va a entregar el puntaje. De acuerdo a la cantidad de jugadores, el manual sugiere también un número máximo de rondas que tiene que ver con el puntaje. Si es que somos 3 a 4 jugadores, cuando alguien alcance los 5 puntos que representan estas cartas, se va a dar fin a la partida. Y si somos 5 a 6, con 4 ya es suficiente. En el caso que, insisto, se acaben las cartas de desafío, la idea es tener en claro cuál leímos, si era la de arriba o la de abajo, y dejarlas en la zona de descarte de esa forma. Cosa que si es que se acaban, las podemos revolver y después podemos leer la que no estaba ya utilizada. Y eso es la doctora Motus y los Cordis. Esa es en su versión competitiva. Ahora vamos a revisar cuál es la versión cooperativa. La versión cooperativa puede ser un poco más simple o más compleja, de acuerdo a cómo la quieran ofrecer, porque en este caso hay que ponerse de acuerdo, hay que discutir, y eso puede ser un poquito más complejo. Así que si es que ya jugaron la primera parte o buscan algo un poco más desafiante, pueden pasar directamente a la parte cooperativa. Y en este caso solamente vamos a usar los chips de programación y las placas de imagen. Y en este caso vamos a dejar 3 cartas aquí a la vista, independiente del color. Aquí no vamos a usar las habilidades. Y un jugador va a robar 3 cartas. En este caso nuevamente representando a la doctora Motus. Va a elegir una de las cartas de su mano y la va a asociar en su mente, sin decirle al resto, a alguna de las emociones que se ven aquí, que pueden ser enojo, entusiasmo o tristeza. Puede asociarse tanto por la palabra como por el diseño. No hace falta que sea tan literal. Y, como todo tema de emociones, puede ser un tanto subjetivo, así que pueden elegir con plena confianza. Supongamos que el jugador va a elegir esta carta, la va a dejar boca abajo, estas van a quedar aquí y la va a mostrar. Entonces, todos los demás jugadores van a discutir a qué emoción, cuál de estas 3 podría estar asociada a esta tarjeta. ¿Será enojo? ¿Será tristeza? ¿Será entusiasmo? Yo creo que es entusiasmo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Entonces en los Cordis se ponen de acuerdo y dicen, creemos que entusiasmo es la emoción correcta. Doctora Motus dice, perfecto, era precisamente esa. Esta se descarta y esta queda como un punto para todo el equipo. Sale una carta nueva de emoción que queda aquí y otro jugador ahora, el de la izquierda, va a tomar 3 cartas y va a hacer el mismo ejercicio. Supongamos que va a elegir esta carta, las otras quedan aquí abajo, se voltea, tenemos esa imagen, todos los demás discuten, yo creo que es tristeza, ¿no? Porque es más bien enojo, mira, tiene su rojo ahí, pero igual cuando se te rompe la pantalla, ahí los Cordis van a decidir y van a identificar cuál puede ser. En este caso pueden ser ambas, o incluso puede ser esa la del centro, porque alguien me lo rompió, por ejemplo. No tiene aquí respuestas correctas o incorrectas, y eso es bastante positivo a la hora de hablar de un juego con emociones,
Porque la idea es también validar esas emociones, no negarlas ni tampoco identificarlas de acuerdo a lo que es correcto o incorrecto, sino que generar un espacio de confianza para poder conversar de ellas. Así que los Cordis van a discutir, van a decir que era tristeza quizá, pero la doctora Motus en este caso quería hacer referencia a enojo. Así que estas 3 cartas se van a ir al descarte y van a salir 3 nuevas. Y en este caso, lamentablemente, este puntaje no lo llevamos, así que también se descarta. Y nuevamente tenemos aquí una pequeña tabla que va a representar la puntuación a la cual podríamos optar y que también lo hicimos en base a la cantidad de cartas correctas y la cantidad de jugadores. Pero la verdad es que eso es la doctora Motus y los Cordis. Me gustó mucho la propuesta. Insisto, hablar de emociones es difícil y hacerlo a través de un juego puede ser una buena herramienta, sobre todo con niños y adolescentes. Ahora, está muy centrado sí en niños, no lo jugaría con adolescentes, pero para niños desde los 4 años o hasta los 10 yo creo que es una excelente alternativa. Sobre todo por el tema de los robots. Suele haber una etapa en la infancia que uno está entusiasmado con los dinosaurios, con el espacio, y los robots también están ahí como una temática bien interesante. E insisto, el juego invita a reconocer las emociones de otra persona, no de mí mismo. Quizá en la conversación que uno pueda tener podría llegar a asociarse o podríamos llegar a plantear la pregunta de la doctora Moto se sentía así, ¿cómo te sentirías tú? Perfectamente permitido si es que la confianza está o si es que también no es ninguna presión para nadie. Así que bastante bueno que se proponga desde esa línea. Está bien equilibrado en ese sentido. Si se fijan también tiene similitudes a lo que es Dixit, lo que es Iconicus, lo que es Feelings, pero en este caso los lleva a un contexto más robótico y más de programación de emociones y hace que sea un tanto más atractivo. Así que muy recomendado, muy invitados a revisar la campaña del 15 de abril de la doctora Motus y los Cordis.